a los redactores del Código Civil paraguayo tenemos visita y como mencionaba, se encuentra aquí en estudios el doctor Marcelo López Mesa. Él específicamente nos viene a hablar de un tema que creo que siempre está siendo analizado, debatido, el tema del derecho al olvido en Internet. Doctor, muchísimas gracias por su presencia aquí. Un placer, muchas gracias por la invitación. El tema del derecho al olvido, que había tenido una especie de veranito en Argentina, porque la Corte Suprema había tomado una audiencia en una causa que estaba por resolver. Después, bueno, los problemas cotidianos, la inflación, la inseguridad, etcétera, lo habían apagado un poco, pero anteayer, el 28, la Corte Suprema Argentina resolvió el primer caso de derecho al olvido, y realmente en contra de la petición de la accionante, que era la señorita Natalia De Negri, una periodista bastante prestigiosa en Miami, en el Círculo Latino de Miami, la CNN, y realmente le rechazó la pretensión en un fallo que yo he leído con detenimiento y que considero peligroso. La Corte creo que ha dictado un fallo que no tuvo en cuenta todos los temas que están involucrados en la decisión. Parece un acto de arrebato. Parece que han tomado una decisión o querido mandar un mensaje, porque entre líneas se lee como un mensaje. Pero en realidad lo que han hecho es hacer de la libertad de expresión algo desmesurado, sin ningún límite. Lo cual es todo lo contrario a lo que yo venía pidiendo hace 3 años. Y creo que ese fallo no va a durar mucho, o peor aún, creo que no va a durar mucho esta Corte. Porque ese fallo, por ejemplo, es cuestionable por varios aspectos. Mencionaba usted que podría darnos detalles sobre ese fallo. ¿Qué es lo que dice este fallo? La carátula se llama De Negri, Natalia contra Google. Ah, contra Google. Es un fallo del 28 de junio de este año. Sí. Lo pueden bajar directamente de la página de la Corte, y si no, yo tengo un grupo de Facebook que se llama Derecho Civil Argentino, que tiene más de 40.000 miembros, y ahí está cargado. En ese fallo, en un extenso fallo, son 32 páginas, la Corte Suprema Argentina habló de todo un poco, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la honra, de los motores de búsqueda, de las redes sociales, de la prensa, habló de un montón de cosas. Ahora, del caso en sí, no habló. 3 párrafos. Porque al menos nosotros aquí en Paraguay, y mi experiencia también en lo que es páginas digitales, muchas veces tenemos casos en las cuales, por ejemplo, una persona que fue sobreseída, o sea que en un caso, cuando inicialmente se publicó que fue imputado, van y piden que se borre esa información, por ejemplo. Bueno, hay un caso así. Hay un caso así en la Corte que la Corte debería tratar después del caso de Negri, que es el caso Becky, un abogado que lo habían condenado por estafa y que la Cámara de Casación, el último tribunal penal del país, anuló, no sobreseyó, anuló el fallo por no haber existido el delito. Y esa noticia de su momento de la condena sigue estando como si fuera cierta. El doctor Becky mandó una carta de documento a Google y al diario que la publicó pidiendo que lo desvinculen, que lo deslinkeen, lo desindexen. Y le contestaron que no, porque la noticia era cierta. En la Cámara de Apelaciones no obtuvo sentencia favorable, con lo cual, a la luz de este fallo, calculo que tampoco va a obtener sentencia favorable. Pero pensando un poquito las cosas, ¿no? Con alguna reflexión, es escandaloso y es ilógico pensar que una noticia puede ser cierta y falsa a la vez. Sí. Porque no es que fue cierta cuando la publicaron, o es cierta o no es cierta. Es el principio lógico de tercero excluido. Las cosas son de una manera o de otra, no de las dos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un pronunciamiento judicial de una instancia inferior, si una superior la revoca, esa noticia deja de tener vigencia y hay que desvincularla, hay que bajarla, porque le causa un daño enorme a la persona y a su vez esa noticia fue revocada por un fallo posterior, con lo cual eso habría... Bueno, en la Corte Argentina, con el actual pronunciamiento en De Negri, yo no creo que adopte ese tipo de criterios. Y
¿Cuál es su postura con eso? ¿Cómo se podría subsanar eso? La Corte Suprema de Chile, que no es precisamente un tribunal revolucionario, sino gente muy conservadora, ha aceptado casos de derecho al olvido en supuestos así. Tras el plazo de 10 años. 10 años después de que, digamos, la noticia, la sentencia fue revocada, se deja sin efecto y se borra, se deslinkea, se desvincula. Me parece correctísimo. Porque si no, una persona está atada a su pasado. Entonces, eso no es libertad de expresión, eso es dictadura del pasado. Lo cual también es muy inconveniente en un país que dice, y cuya constitución dice, que una condena penal no es una sanción, sino que está para rehabilitar. En un país que está para rehabilitar, ¿cómo pueden mantener la gente atada al pasado? Yo viví en Estados Unidos un tiempo, estudié en Estados Unidos, di clases en Estados Unidos, y en Estados Unidos hay una idea muy firme, que es la idea de la redención. Ellos son en general cristianos, cuáqueros, digamos, pero la idea de la redención, es decir, que la gente tiene que tener la oportunidad de redimirse. Todos nos podemos equivocar. Hacer que una persona quede vinculada a su pasado eternamente impide la redención. Impide que uno se equivoque, reconozca que se equivocó y enmiende su error. La gente queda estigmatizada por ese tipo de vinculaciones a cosas que son pretéritas, que son viejas. Esta muchacha, Natalia De Negri, es una presentadora estrella de la CNN en Miami, y los videos que pretendía que se deslinkeen no tienen ningún interés actual. Son cuestiones de morbo. O sea, están ahí por morbo. Enfrentamientos, peleas en un canal de televisión, cosas que no tienen ningún interés público. Sin embargo, la Corte dice lo contrario, sin ningún fundamento, pero dice lo contrario. ¿Y cómo está este tipo de debates en Argentina? Porque hablamos también de la libertad de expresión y ahora más con las redes sociales que cualquiera tiene tiene la libertad de opinar sobre tu persona, sobre tu trabajo a través de las redes sociales sin ningún tipo de sanción. Para mí habría que ponerle un límite. El problema es que en el fallo de Negri la Corte habló de más. Por eso digo que quiso mandar un mensaje, porque además de hablar del caso concreto, mandó el mensaje de que la libertad de expresión es el más eminente de los derechos, que está por sobre el derecho a la honra, y además que las redes sociales e Internet no tienen que tener límites, lo cual es un peligro. Sobre todo cuando tribunales de los Estados Unidos, que nadie va a cuestionar que en Estados Unidos es la tierra de la libertad de expresión, y sin embargo, la Corte Suprema de Maine, en el caso Clark versus McNeil del 2014, la Corte Suprema le puso límites a la libertad de expresión en Estados Unidos. La Corte Suprema de Maine, un estado que no es precisamente revolucionario. Entonces, yo creo que la Corte Suprema con este fallo de Negri del 28 de junio atrasa al menos 40 o 50 años. Es un fallo atrasado conceptualmente. Es un fallo tomado, yo creo que apresuradamente, y en el marco de un momento en que la Corte Argentina está siendo cuestionada por la población, por muchísima gente, como nunca. Yo creo que es huir hacia adelante. Están huyendo hacia adelante, para ver si pueden salvar de la situación actual. ¿Y cómo fue la aceptación del público ayer sobre este tema? Porque es un tema que creo que a nivel del Poder Judicial muchas veces es cuestionado, y lo mismo del Ministerio Público, porque presentan temas como la propia Policía Nacional, que presentan a personas detenidas ya como culpables. Claro, pero hay una presunción constitucional de inocencia. Pero es lo que menos se cumple en este país. Claro, bueno, por eso, pero si usted encima niega la posibilidad de que pasados unos años se pueda eliminar la vinculación o el link de un nombre a determinado tipo de cosas, más si no hubo una condena firme, eventualmente yo creo que eso es muy peligroso. Sobre todo porque a la gente queda estigmatizada, que es todo lo contrario de lo que se afirma. Imagínense sobre todo personas que han sido víctimas. Hay un tema que es incomprensible en el caso de Negri. La Corte dice que ella prestó consentimiento para la exposición en ese programa y que no hay vicios del consentimiento.
esa muchacha en ese momento era menor de edad y a la vista de todos que estaba drogada. Tenía conductas que eran escandalosas, drogada. Entonces, yo no sé qué entienden ellos por consentimiento válido, pero claramente una menor drogada no puede prestar consentimiento válido. Entonces, la Corte u omite algunos elementos esenciales o miente. Aquí también el colega Raúl Ramírez, que por tema COVID no está también participando con nosotros aquí en estudios. Aquí en Paraguay hay un registro de abusadores sexuales. Las personas que fueron condenadas por abuso sexual, que son de acceso público, ¿se aplica en ese caso el derecho al olvido? No, por una razón. El derecho al olvido se puede aplicar respecto de asuntos que no conservan interés público. Conocer la identidad de abusadores sexuales conserva siempre interés público. Entonces, claramente eso no puede ser porque obviamente pone en peligro a la población. No es que usted va a borrar, o sea hay que trazar una línea en este tema entre la limitación temporal de la difusión de información jurídicamente irrelevante, que así se llamaría el tema. Lo simplificamos como derecho al olvido, pero en realidad sería limitación temporal de la difusión de información jurídicamente irrelevante. Por un lado, y hay que distinguirlo de del rearmado de biografías a medida. No es el derecho al olvido no es rearmar las biografías al gusto. Por ejemplo, un político o un candidato a político que quiere presentarse a elecciones y resulta que manda a borrar todo para que no se sepa que fue cuatrero, que fue traficante. Eso no se puede. No, eso no se puede. También estamos en compañía de una persona que dentro de lo que es los libros en Argentina está también acompañando al doctor José Miguel Osuna. Se encuentra también en estudios el doctor Duvaldo Hugo. Así doctor, es. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por invitarnos. Estamos también conversando previamente de que usted también está trabajando en todo lo que sea presentación de libros, congresos y de alguna manera también ayudar a todo lo que sea enriquecer la justicia en su país. Sí, así es. Sobre todo en nuestro caso, que tenemos además de una editorial jurídica que tiene ya 25 años de antigüedad, también tenemos una escuela de capacitación jurídica que también tiene más o menos ese mismo tiempo, y no solo realizamos actividades que tienen que ver con la formación paga de los profesionales de posgrado, sino que también hacemos actividades gratuitas, acompañamos congresos, generamos actividades, sin ir más lejos, la semana pasada hicimos una actividad acá con el doctor López Mesa en la Universidad Maimónides de Argentina, y hubo muchísima gente conectada, una actividad gratuita y de mucho nivel. Creemos que sí, el mismo tenor de las obras que hacemos y de los cursos que desarrollamos indican que nosotros trabajamos mucho en la formación de los profesionales, sobre todo de aquellos que más lo necesitan, que son los profesionales que están caminando la calle, yendo a tribunales y gestionando, digamos, el buen futuro de sus clientes. Un punto para mí esencial en la que se encuentra en este caso su librería. Sí, el lugar físico, dice usted. Sí, bueno, tenemos la suerte de contar con una librería muy moderna que está frente al Palacio de Tribunales en Buenos Aires, en la calle Lavalle al 1300. Estamos en un lugar estratégico donde es una zona específicamente de librerías jurídicas, pero bueno, que había sido un poco devastada por la pandemia. No obstante ello, nosotros decidimos apostar a que los profesionales van a continuar yendo a tribunales a ejercer su derecho de litigar y acompañar a sus clientes, así que ahí estamos esperando, digamos, la compañía de los profesionales cuando esto mejore un poco más. Por el momento no hay tanta gente caminando por la zona. Además, bueno, por suerte también el derecho cuenta con perdón, quería bueno, decir que la editorial es Ediciones D&D, y la escuela jurídica es Grupo Professional,
Y les comentaba que, bueno, estamos esperando recibir más clientes, pero sabemos que a partir de las notificaciones electrónicas o de la digitalización de los sistemas judiciales, los abogados están litigando también desde sus casas. Pero también para ellos tenemos actividades de capacitación a través de Zoom. Y de hecho, bueno, acá el doctor López Mesa es uno de nuestros disertantes más prestigiosos y nos acompaña siempre. También el expediente electrónico, ¿hace cuánto que se encuentra en su país? Bueno, nosotros, el expediente electrónico es algo nuevo que surgió de apuro con la pandemia, con lo cual hay muchas provincias que no lo tienen todavía bien armado, porque de hecho no se ve como si fuera un expediente, se ven como archivos sueltos en muchas provincias. Pero nosotros, por ejemplo, la notificación electrónica la instrumentamos en el año 2013. Y el hecho de la notificación electrónica lo que provoca es que acelera muchísimo los procesos. ¿Por qué? Porque la gente recibe la notificación electrónica de una decisión, por ejemplo, la mira, entra, la baja y automáticamente, si quiere, apela. Entonces ya no están los 5 días que se fue, que se notificó, no, es inmediato. Entonces eso acelera muchísimo los procesos y obliga a los jueces a fallar mucho más rápido. Y lo hacen mucho más rápido. Totalmente. Yo lo sentí como juez. Yo antes de ser de esta etapa fui juez de cámara en la Patagonia. Y nosotros cuando pusieron en ejecución la notificación electrónica sentimos que se nos aceleraba terriblemente el trabajo, se nos multiplicaba porque la gente no espera. Recibe la notificación, mira, si no está de acuerdo, apela. Le conceden la apelación al otro día, inmediatamente funda. Entonces, lo que antes tardaba a lo mejor un mes y medio, hoy tarda 3 días. Sí. Encima las audiencias virtuales, también eso ha acelerado mucho los procesos. Antes convocar a una audiencia llevaba muchísimo más tiempo. Ahora, digamos, se puede juntar rápidamente a través del Zoom o videoconferencia. Excepto, bueno, que uno de los testigos o alguno de los presos, en el caso del derecho penal, no quiera la audiencia virtual y quiera ir al juzgado. El resto de las audiencias se están desarrollando a través de tribunales. Y muchas de ellas se llevan a cabo en nuestra librería también. Vienen los abogados, nos piden el lugar abajo y han participado en algunas audiencias a través de eso porque estaban ahí. Así es que en cualquier lugar donde haya un buen internet y donde haya una persona de confianza y le dé una confidencialidad, pueden realizar la audiencia. Igualmente Argentina pagó el precio de la improvisación y de la falta de talento de su dirigencia con la pandemia. Porque la pandemia también, digamos, empeoró algunas cosas, pero lo que fue un tremendo revelador de las situaciones que estaban tapadas. O sea, la justicia argentina venía mal desde hace mucho. Lo que la pandemia hizo fue poner todo al descubierto. Y le voy a contar una anécdota. Cuando yo era juez todavía, en el año 2014... fui invitado a una visita oficial a la justicia brasileña en la Cuarta Região de Brasil, con sede en Porto Alegre, a la justicia federal de la Cuarta Região. Nos llevaron a un edificio judicial magnífico donde no había gente. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser esto? Con nosotros siempre atiborrados los tribunales. Acá también. Resulta que había una mesa de entradas común, abajo, en planta baja, común para todos los juzgados y todas las cámaras, mesa de entrada única, donde había un solo empleado y donde había un solo profesional. Y entonces después subimos a digamos, las diferentes dependencias, nos fueron mostrando, y todo era digital. Ellos ya habían digitalizado su procedimiento en 2013. Y lo habían hecho de tal modo que los procesos que antes duraban 4 o 5 años habían pasado a durar 8 meses, primera y segunda instancia. Eso me lo ofrecieron a mí. Me ofrecieron el programa, dármelo gratuitamente, donado, nomás que había que hacerlo traducir, digamos, porque estaba en portugués, o sea, los códigos, o sea, estaba en portugués los códigos alfanuméricos, digamos, ¿no? O sea, el 1 y 2, o sea, la combinación binaria, pero igual había que traducirlo al español para poder verlo en pantalla en español. Yo lo ofrecí a 2 provincias en Argentina y me dijeron que estaba loco. Porque para eso, para implementar eso, se requiere que todos los empleados judiciales, secretarios, jueces, todos sean profesionales, sean abogados. Entonces me decían que estaba demente, que eso no se podía hacer en Argentina. Pues bien, no aceptaron la donación, no lo instrumentaron, y entonces tuvimos que recibir la pandemia y que nos golpee de lleno. Entonces, la pandemia solamente mostró la desidia y la falta de capacidad de muchos que toman decisiones en Argentina y que han hecho
una agravación de lo que la pandemia produjo en otros lados. En otros lugares que se gestionó mejor no hubo tanto problema. En Argentina hubo una carrada de muertos, 125.000 que reconocen, pero si sacamos esta cuenta de todo, son muchos más. Y además, el Poder Judicial quedó paralizado casi un año. Un año. Entonces, como decía Serrat en una canción, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Aquí al menos el principal cuestionamiento de los abogados es el criterio de muchas veces de los jueces se presenta todo electrónico, pero de alguna manera no lo hacen de manera rápida, o otra vez te pide que lo presentes en formato papel. El mismo tiempo que duró el proceso en formato papel, lo sigue haciendo también en formato digital. O sea, y también ciertas lagunas en el sentido de no hay una ley ya específica sobre eso. Y la presentación, por ejemplo, que te vence el plazo hoy, lo cargas hoy, pero recién al juzgado llega mañana. Yo lo que vi en Porto Alegre, que me impresionó, fue que lo único que hay en papel, lo único que queda en papel en los expedientes, en la mesa de entrada común, es la demanda y la contestación de demanda. Una vez que se contesta la demanda, pasa a ser todo digital. Lo cual me parece bien que se mantenga la demanda y la contestación como un resguardo, para evitar cualquier cuestión que mañana digan, no, claro, no la recibí, no la contesté, pero después es todo digital. Cada juzgado tiene 8 puestos de trabajo con dos pantallas en cada uno. En la pantalla de la izquierda es el verdadero expediente digital, porque eso no se puede tocar una vez que ya está incorporado. Y la de la izquierda es donde vos pinchás en algún escrito que te entró, lo mirás el expediente, lo trabajás y después apretás play y pasa al intangible, que es el de la izquierda. Yo pregunté, se me dio por preguntar con una idea argentina, ¿no? Yo digo, ¿y qué pasa con los que dicen que no recibieron las notificaciones? Sí. Porque en Argentina son todos vivos. Acá también ya están utilizando eso de que no se le notificó. Y me contestaron, dice, no, eso pasó una sola vez. Un abogado dijo que no había recibido la notificación, se hizo una pericia, se comprobó que sí, y lo inhabilitaron de por vida para ejercer la abogacía. Nadie más se confundió con la notificación. Entonces yo creo que una vez Gandhi, un hombre que yo admiro mucho a dos líderes del siglo XX, a Mandela en primer lugar y a Gandhi en segundo. Y Gandhi dijo una vez que no hay un camino hacia la paz, que la paz es el camino. Lo mismo pasa con la justicia, no hay un camino hacia la justicia es el camino. Entonces si nosotros permitimos que un vivo o un supuesto vivo diga que no recibió una notificación, después se prueba que sí la recibió y no pasa nada, se aplica una paradoja que estudiaron mucho los alemanes, que es la paradoja de la ventana rota. Es un tema sociológico. Entonces hicieron un experimento, como hacen los alemanes, gente muy precisa, en fin. Dejaron un auto 0 kilómetro estacionado en un barrio pobre y dejaron el mismo 0 kilómetros, o sea, la misma marca, estacionado en un barrio más acomodado. En el barrio pobre, al día siguiente tenía pintado graffiti, tenía roto los vidrios, habían robado el estéreo. En el de la sociedad más acomodada estaba intocado, imperfecto. Al día siguiente hicieron otro experimento, pusieron otro nuevo en el barrio pobre y otro nuevo, o sea, el mismo en el barrio acomodado. Y a los dos le rompieron una ventana rota y el auto, digamos, abierto. Las conclusiones fueron totalmente distintas que el primer evento. ¿Por qué? Porque aún en el barrio acomodado, con la ventana rota, había habido vandalismo. Entonces, lo que no hay que permitir es que la gente perciba la ventana rota, que la gente perciba que no hay consecuencias, porque entonces todos toman decisiones que a lo mejor no tomarían si están vigilados. Un presidente argentino tenía una frase muy inteligente que decía: el hombre es bueno, pero si se lo vigila es más bueno.
Les agradecemos mucho su presencia aquí en los estudios de PDS y también las puertas abiertas para que sigan compartiendo con nosotros su experiencia y por qué no también en algún momento visitar su país y conversar con esto que nos apasiona, que es el derecho. Con todo gusto, ha sido muy gentil, ha sido un placer. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas. Nosotros vamos a cumplir con la pausa y volvemos con más información.